una de las cosas que hace, y lo vamos a retomar mucho en la explicación, es recuperar ideas del marxismo, que ya vimos bastante, o sea, Dobb en sus 2 capítulos, y que está en Miliband, pero en particular recupera ideas del mismo autor que utilizó Miliband, de Antonio Gramsci, de aquel italiano que mencionáramos en la explicación de Miliband. ¿Por qué? Porque justamente una de las cuestiones que va a ir separando, y que de Luque Macedo también está, es que Gramsci separa al Estado del régimen político, al Estado de la sociedad civil. Esto es importante entender después, ¿eh? Hay que separar Estado de gobierno, de régimen político, son cosas distintas, ¿sí? Es la cuestión básica para que vamos a entender de acá en adelante dónde. Bien. El Estado básicamente es la expresión de la dominación, o sea, nosotros sabemos que el Estado es la dominación. Por lo tanto, por definición, es una relación asimétrica. ¿Qué es una relación asimétrica? Básicamente, uno está arriba y el otro está abajo, no están en la misma instancia, por eso es asimétrica, ¿sí? No es simétrica. Simetría es que ambos estemos a la misma altura. Asimétrica es que uno está arriba y el otro está abajo. Para decirlo en pocas palabras, nuestra relación, yo docente, ustedes estudiantes, es asimétrica por definición. Yo soy la autoridad competente para ponerles nota, ¿sí? Y de esa manera se construye una relación asimétrica. Bien, pero existen otras formas de dominación, que sería la pregunta del millón. Hemos visto con Dobb que existen relaciones de dominación que tienen que ver con las relaciones sociales económicas. Sin embargo, el Estado no es justamente una relación económica. Entonces, ¿qué es lo que hace al Estado distinto? Básicamente es el elemento político de la dominación, ¿sí? Entonces yo voy a tener que en una relación de compra y venta de fuerza de trabajo, donde el capitalista contrata a un trabajador para que haga una tarea a cambio de un salario, y el trabajador durante 8 horas se realiza, eso es una relación económica. Y la dominación que se está dando ahí es una dominación de carácter económico. El trabajador no tiene medios de producción y la única manera de hacerse, de cubrir sus necesidades, es vendiendo su fuerza de trabajo, y entonces acepta la dominación a cambio de un dinero. Es una relación asimétrica, como toda relación de dominación, pero es una relación de dominación económica. Entonces, el Estado es el carácter político de la dominación, ¿sí? Es la característica o la faceta política de la dominación. La otra cuestión que tiene como importante la dominación, para que la entendamos, es que tiene la capacidad, la dominación, una relación de dominación, de imponer una voluntad. ¿Qué es imponer una voluntad? Hacer que el otro haga algo que yo quiero que haga, ¿sí? Entonces, el capitalista paga un dinero y por ese dinero le dice al trabajador: vos haces esta tarea durante un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque yo te contraté por 500 pesos, te contraté que te vas a trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, durante ese momento hay una relación de dominación económica y se le impone una voluntad. Se le dice: vos tenés que hacer esto. Y si no lo hace bien, o se le llama la atención, o el día de mañana no viene porque está despedido. Entonces esa es la lógica de imponer una voluntad. Yo impongo una voluntad. Alguno que ya haya trabajado sabe lo que significa la parte de la imposición de la voluntad. No solamente que me digan qué tengo que hacer, sino que cada vez que no hago alguna de todas esas cosas me llamen la atención. Entonces el Estado no solamente tiene que ver con imponer la voluntad, que podría ser la versión más básica de decir, bueno, el Estado es el órgano político, en tanto que es el órgano político y controla las Fuerzas Armadas, puede obligar a la población a hacer algo. Pero para uno es mucho más complejo que eso. No se reduce solamente a imponer de manera violenta una voluntad. Entonces, si no se reduce a imponer de manera violenta una voluntad, existen otros modos de imponer la voluntad. Básicamente porque en esa relación asimétrica el Estado es el mayor controlador de recursos, ¿sí?
pero los recursos solamente materiales. Cuidado con eso. Entonces, para O'Donnell existen por lo menos 4 recursos. Digamos, de alguna manera los podríamos agrupar en 4 recursos. Desde un extremo al otro, ¿sí? Yo podría ir desde el recurso de la coerción física al recurso de la coerción ideológica. Son los 2 extremos, pero entre un extremo y el otro hay términos medios, para hacerlo más simple. Entonces yo tengo la coerción física, que es obligar violentamente a una persona a que haga algo. La coerción económica, que es que esa persona lo haga a cambio de algo. La otra opción es que es el acceso a los recursos de información. O sea, cuanto mayor información tenga un sujeto, más fácil de dominar es. ¿Sí? O sea, el control de los medios de comunicación y consenso, de hacer Miliband. Y el cuarto de esos elementos de control, o de recursos de control, es el recurso ideológico. O sea, el Estado como controlador de las mentes de las personas, sutil o directamente. Entonces, donde haya más ideología, habrá menos coerción física. Donde haya más coerción física, hay menos ideología. No quiere decir que una cosa quita a la otra, pero sí que el mayor grado de una cosa hace, obviamente, al menor grado de la otra. No entra todo junto en el mismo recipiente, ¿sí? Entonces, el Estado en principio sería una relación asimétrica, y en esa relación asimétrica es un controlador de recursos, ya sea de recursos de coerción física, de recursos económicos, de recursos de información y de recursos de dominación ideológica. Sí. Saquemos el pueblo. Sí. ¿Sabes por qué? Porque pueblo tiene connotaciones. Entonces, para evitar las connotaciones de que pueblo muchos lo asociamos con los sectores populares, con los sectores más pobres, digamos, porque después vemos cómo armamos lo del pueblo. Más adelante, hacia el final del texto habla del pueblo. Pero por las dudas vamos a hablar de la población en general, o los ciudadanos, ¿sí? Pero sí, es correcto. Si cambiamos el sustantivo ese, después se va bárbaro, sí. Justamente, como pregunta Valeria, el Estado, digamos, esta administración de recursos, de dominación asimétrica, la tiene con los ciudadanos, la tiene con los habitantes, que también sería una opción porque podríamos separar ciudadanos de habitantes. Bien, todos los que habitan el territorio en el cual el Estado tiene poder, es con quien tiene estas relaciones asimétricas. O sea, el Estado manda, ellos deben obedecer. Les impone una voluntad. Son las leyes o las normas, ¿sí?, de este territorio. Pero, y por eso justamente la aclaración, la división de clases, según O'Donnell, es el gran diferenciador de estos recursos. Yo distribuyo los recursos en base a la parte que le corresponde a cada clase social. ¿Sí? Por ejemplo, doy un caso bien concreto, tonto, que muestra el conflicto de la distribución de recursos con respecto a la división de clases. Cuando el gobierno kirchnerista repartió computadoras en las escuelas del Estado, aquellos que estaban en las escuelas de gestión privada, ¿sí?, más humildes, me refiero a las que pagan menos plata, tenían un conflicto bárbaro porque no tenían netbooks en sus casas y a los pibes de la escuela del Estado les estaban regalando las computadoras. Y se produjo una migración más o menos, podríamos decir mayor o menor, no mensurable del todo, donde los pibes se cambiaban a la escuela del Estado. ¿Para qué? Para recibir las netbooks. Entonces ahí yo tengo, ¿sí?, una distribución de recursos determinado por la clase social que genera conflictos entre las clases en torno a quiénes pueden ser los receptores de ese recurso que se está distribuyendo. Por dar otro ejemplo que tiene que ver con la dominación ideológica. Cuando yo construyo un dibujito animado de un nenito
morochito que come chipá, que nació en Formosa, y trato de educar sobre la historia argentina, no está destinado obviamente a la clase alta, esa dominación ideológica. Está destinada a los sectores más bajos. Desde la lógica de, digamos, de enseñar la historia, no, desde la lógica de incluirlos dentro de la historia. Porque hasta ahí la historia está escrita por la élite, o sea, San Martín es parte de una familia encumbrada, Belgrano también, es la historia de los ricos que logran la independencia. Recuperar a Zamba, por ejemplo, en ese lugar, es poner a un formoseño, un pibito humilde, dentro de la historia. Eso es dominación ideológica. Es el Estado usando recursos ideológicos para dominar. Entonces, de esa manera, el Estado se hace garante de la dominación. Acá vamos a la parte más compleja, ¿sí?, del artículo de O'Donnell. Muchas personas les cuesta entender por qué el Estado es garante de la dominación. Hago un paréntesis breve para entender qué es un garante, porque parece una tontería lo que voy a decir, pero todos sabemos que es un garante, profe. No, bueno, vamos por las dudas a que todo el mundo tenga despejada la duda de que es un garante. Cuando yo saco un crédito, ¿sí?, me encuentro que la relación comercial, para hacerlo bien técnica, la relación comercial es entre el sujeto de la casa de artículo del hogar y yo que soy el comprador, entre comprador y vendedor, ¿sí? Yo soy el comprador, él es el vendedor. Voy a sacar un crédito, me van a dar un crédito y necesito un garante. ¿Quién es el garante? Supongamos que, no sé, un vecino que tiene el título, que tiene, ¿cómo se llama escritura de la casa. Entonces le presta la escritura y sale de garante. ¿Qué significa que es el garante? Él es el sujeto que en última instancia va a hacerse cargo de la deuda, o sea, responsable de esa relación. Entonces, ¿por qué el Estado es garante de la dominación? Porque el Estado básicamente lo que hace es garantizar que las relaciones sociales continúen en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo él puede lograr eso? Primero, debe garantizar que el trabajador no sea propietario de los medios de producción. Entonces, si alguien me preguntara, y espero que nadie se le esté ocurriendo, ¿por qué el trabajador no tiene que tener medio de producción? Primero lo mandaría a leer a Do, pero más allá de que no lo mande a leer Do, ¿por qué no debe poseer medio de producción? Porque si posee medio de producción, no vende su fuerza de trabajo. Entonces yo necesito que no posea medios de producción para que el trabajador esté obligado a vender su fuerza de trabajo. Esto es lo que a algunos les cuesta entender, lo que se llama compulsión económica. O sea, yo lo empujo económicamente a estar obligado a venderse. ¿Por qué? Porque no tiene otra opción, porque no tiene medios de producción. Porque no tiene la maquinaria, porque no tiene la tierra para producir. De esa manera lo obligo a vender su fuerza de trabajo. Entonces, suene raro, el Estado se compromete, de algún modo, a que el trabajador no va a tener medios de producción. Pero por el otro lado debe garantizar, para que la relación se sostenga, algo que limite al otro sujeto. El otro sujeto es el capitalista. ¿Cómo limito al otro capitalista? Al capitalista le prohíbo, ¿sí?, básicamente, que posea medios de coacción. O sea, el capitalista no puede, en pocas palabras, reprimir, obligar violentamente, por el uso de la fuerza, al trabajador a hacer algo que no quiere. O sea, el capitalista no puede reprimir a los trabajadores. Eso lo hace el Estado. De esa manera, el Estado es un mediador en la relación económica. O sea que nosotros leímos a Dodd y vemos cómo se construye la relación entre capitalistas y obreros.
Bien, esa relación económica, de compulsión económica, donde yo estoy empujando al trabajador a vender su fuerza de trabajo, de alguna manera es controlada, garantizada por el Estado. El Estado garantiza que esa relación se perpetúe. ¿Cómo garantiza que se perpetúe? No solamente evitando que el trabajador tenga medios de producción, no solamente evitando que el capitalista tenga medios de coacción, sino, además de eso, lo que hace es dos cuestiones que también, y ahora sí, están en Milligan. Por eso O'Donnell hace referencia a cosas que ya vimos, pero lo que pasa es que las dice de una manera más compleja. ¿Qué son estas dos cosas que dice Milligan? La famosa presión de abajo, la famosa presión de arriba. La presión de abajo en Milligan era todas las situaciones en las cuales los trabajadores tratan de mejorar sus condiciones de vida. Que es una opción es el sindicato y la otra es la organización revolucionaria. O sea, reformistas o revolucionarios. La presión desde arriba, ¿qué era? Era cuando los capitalistas, en busca de extraer mayor plusvalía, presionan a los trabajadores, muchas veces empeorando sus condiciones de vida. Eso sería Milligan. ¿Qué dice O'Donnell respecto a esto? O'Donnell dice que como el Estado es garante de la dominación, debe asegurar, ¿sí?, sabiendo que el capitalista busca explotar y extraer la mayor cantidad de ganancias, debe tratar de contener al capitalista a que en esa búsqueda de ganancia no haga dos cosas. Una, estruje de una manera terrible al trabajador y termine extinguiéndolo, ¿sí? Por ahí no suena muy bonito, pero básicamente es que la explotación no llegue a niveles inhumanos. ¿Por qué no puede llegar la explotación a niveles inhumanos? Porque si mata al trabajador o lo pone en condiciones inhumanas, pueden pasar dos cosas. Una, que se quede sin trabajadores, la parte más básica. Y como la ganancia la extrae de la explotación de los trabajadores, y si se queda sin trabajadores, se queda él mismo sin la ganancia. La otra es que ese nivel de explotación lleva al trabajador a un levantamiento, a una insurrección, a una revolución. O sea que por un exceso, por decirlo en términos de Milligan, por un exceso de la presión desde arriba, yo termine teniendo como resultado una presión desde abajo de carácter revolucionario. ¿Cuál sería la otra opción de por qué el Estado debe contener al capitalista? Los capitalistas, en el afán de ganar, eso también lo decía Don, hay una especie de anarquía de mercado donde los capitalistas necesitan obtener mayor ganancias y compiten constantemente entre ellos. En la búsqueda y en la constante competencia entre ellos, tienden a eliminarse entre ellos. ¿Qué tienden a eliminarse? Bueno, básicamente algunas fábricas quiebran. Y si algunas fábricas quiebran, los que son más grandes tienden a cubrir esos mercados. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola tiende a tratar de arruinar todo lo que pueda Manaos porque es su principal competidora. Si lo logra, no solamente va a eliminar a Manaos, que sería la manera más tonta, sino que tiende a ser monopólica. Y cuando tiende a ser la única productora, lo que va a hacer es arruinar el sistema, porque básicamente no va a haber, o sea, va a poder poner un precio monopólico por encima del resto. Y eso va contra el principio básico del funcionamiento del sistema. Además de que genera desocupación. Entonces el Estado debe garantizar que la competencia entre los capitalistas se dé en términos de que no sea eliminatoria. Que no arruine el sistema. Por eso necesita garantizar que el modo de producción se continúe. Acá explico una cuestión que es bastante compleja de entrada y que después cuando uno la entiende es bastante tonta. Dice que el Estado básicamente es resultado de la relación, pero además de eso es el reproductor de la relación.
Esto significa básicamente que el Estado surge por invención de los sujetos, por ejemplo, de los ciudadanos, del pueblo, podríamos decir, como dijo Valerio. ¿Sí? Entonces, el Estado surge porque el pueblo, porque los ciudadanos requieren de una institución que esté por encima de ellos para organizarla. O sea, si me preguntaran, ¿el Estado nace antes que las personas? No. Las personas forjan al Estado. Lo interesante es que el Estado se presenta como anterior a las personas. ¿Se entiende? O sea, el Estado es fundado por las personas, pero el Estado se presenta como fundante de las personas. O sea, ustedes no son salvajes gracias a que yo existo como Estado. Si no, se matarían entre ustedes. ¿Sí? Entonces, la relación de dominación construye el Estado, pero el Estado se presenta como el constructor de esa relación. Dice, yo la inventé a esta relación. Perdón si hay algunos cristianos, pero esa es la explicación filosófica para la existencia de Dios. La filosofía dice, los hombres crean a Dios, y después de eso, Dios explica cómo creó a los hombres. No es una cuestión de que me interese debatir sobre la existencia de Dios. Digo, ¿de dónde viene la explicación del Estado? Es justamente la explicación que Hegel da sobre el origen de Dios. O sea, las personas, para poder explicar lo que no pueden explicar, crean un Dios a su imagen y semejanza. Y después de eso, la propia escritura de las religiones dice que el Dios, que fue creado realmente por las personas, crea a las personas. Esto es lo que alguno habrá leído cuando era más joven, en el secundario quizá, donde dice, si leyeron a Hobbes, o les hicieron leer a Hobbes en la escuela, les explicaron la teoría del Leviatán. Básicamente las personas vivían en un estado de naturaleza, el lobo es el lobo del hombre, se matan entre sí, son todos salvajes. Las personas firman un contrato, un pacto social, el contrato social de Rousseau, y de ahí en adelante se hacen civilizadas. ¿Qué es lo que apareció? El Estado. El Estado es el que civiliza las relaciones sociales. Entonces, en este caso, O'Donnell está retomando esa idea. El Estado es resultado de las relaciones sociales. Pero no aparece como resultado, aparece como fundador de las relaciones sociales, como garante. ¿Sí? Gracias a mí, ustedes no se matan. ¿Sí? Entonces, como aparece como anterior a las relaciones sociales, parece ser siempre, o aparece, como por fuera de la relación social, que es lo más importante que debemos recordar. ¿Sí? El Estado está de un lado de las relaciones sociales, pero aparece como afuera, como si no tuviera nada que ver. A ver, ¿qué quiere decir esto? Básicamente el Estado aparece como si no fuera de los capitalistas, como si no fuera de los ricos, pero en realidad lo es. ¿Sí? Entonces aparece como un Estado que es del pueblo, como un Estado que es de todos, pero en realidad le pertenece a un sector de la sociedad, a los capitalistas. Porque si garantiza las relaciones de dominación, garantiza la extracción de plusvalía. Y si garantiza la extracción de plusvalía, los ricos son más ricos todos los días. ¿Sí? Entonces va a aparecer cada tanto repartiendo, alguno me va a decir, un poco más kirchnerista que el resto, me va a decir, bueno, no, pero no sé, en el kirchnerismo era diferente, porque el Estado decía, no, ese no es el Estado, ese es el gobierno. Guarda con eso, ¿sí? El Estado, mientras tanto, con el kirchnerismo o con el macrismo, lo que hace es garantizar, ¿sí?, que las relaciones de dominación de tipo capitalista se perpetúen en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que cambia un régimen político como el kirchnerista con respecto al macrista? Que la dominación es más ideológica y menos uso de coerción física. Si podemos hacer un esfuerzo, nosotros estaríamos en el primer año de Macri, nos vamos a encontrar en el primer año de Macri, ya hubo varias represiones a las protestas. Y sin embargo, si yo miro este año, nos vamos a encontrar que hubo varias protestas y el Estado no ha reprimido casi. De hecho, la Reta reprimió 2 protestas. ¿Sí? Una contra Santiago Maldonado, o sea, digamos, en reclamo de la muerte de Santiago Maldonado, y la de los enfermeros. Después el resto de las protestas no se reprimieron, o sea, por orden del Estado,
diferente, porque ahí el Estado, al prohibir la esclavitud, que válido el ejemplo, al prohibir la esclavitud, lo que hace es fundar otra relación. Pero establece leyes de cómo son las relaciones de producción. Las relaciones de producción son básicamente las relaciones de producción capitalista. Y esas relaciones de producción no surgen dentro del Estado capitalista. Esa relación de producción, en el capítulo de la semana pasada, en cómo surge el capitalismo no surge adentro del capitalismo, surge adentro del modo de producción feudal. ¿Sí? Por ejemplo, en 1700, y todavía el capitalismo no se convirtió en modo de producción. Está, de hecho, adentro de todo el modo de producción, es válido el comentario de Valeria y permite por ahí agilizar la explicación. Adentro de todo el modo de producción están los otros, como pequeños gérmenes, ¿sí? O sea, dentro del modo de producción esclavista, en Roma, estaba el feudalismo ya en germen, pero no había crecido, y estaba el capitalismo. En pocas palabras, adentro del modo de producción esclavista había relaciones donde, por ejemplo, los senadores tenían personas que no eran esclavas y que vivían en sus territorios, en relaciones similares a las feudatarias. O sea, campesinos que toda la vida van a vivir ahí, por lo general son germanos, se llaman federitas, y después, cuando cae el Imperio Romano, se hace más común, en vez de tener esclavos, porque el Estado no puede sostener la guerra, y como no sostiene la guerra no consigue cautivos, pues si no consigo cautivos no consigo esclavos, les conviene más o menos una especie de pacto voluntario donde algunas de todas esas personas acceden a quedarse en la tierra a cambio de que yo no les, digamos, los libere al esclavo. En vez de que se me fugue, le digo, bueno, no te fugues, ahora que no hay Estado romano, quédate, te doy un pedazo de tierra, vivís toda tu vida ahí y me pagas una parte. Eso es el feudalismo. O sea, pero estaba adentro ya. De hecho, en el Imperio Romano había relaciones de producción donde los artesanos pagaban un salario. De hecho, la palabra salario viene del Imperio Romano. Se pagaba en sal, ¿no? Entonces, si yo voy, ¿eso significa que ya había capitalismo? No, había en germen relaciones de producción de tipo capitalista. En el siglo XVIII, dentro del feudalismo, va surgiendo el capitalismo. Por lo tanto, hay relaciones de producción capitalista. Lo que no hay es Estado capitalista. ¿Cuándo cobra existencia el Estado capitalista? Más o menos en el siglo XIX. Y ahí aparece, que es lo que dice Valeria, el derecho. Entonces el derecho dice, está prohibida la esclavitud, ¿sí? Y la única forma de trabajo, de alguna manera, es la relación de tipo salario. El artículo 14 de nuestra Constitución. O sea, ¿qué establece el artículo 14? Las relaciones laborales. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado dice, de acá en adelante yo garantizo esta relación económica como la válida. Establece las reglas del juego y abole la esclavitud. Pero eso significa que materialmente eso ya existía. ¿Por qué? Y porque más o menos la esclavitud ya había sido cuasi abolida en 1813. Si yo digo que todos los que nacen de 1813 en adelante no son esclavos, la libertad de vientres, la famosa libertad de vientres de 1813, en 1852 no puede ser que haya esclavos, ya casi como que no hay. O se murieron en la guerra, o se murieron de viejitos, y sus hijos, de hecho, no nacieron esclavos, nacieron libres. Eso significa que en 1852 el Estado aparece como fundador de la relación, pero en realidad la relación está antes que él. Y los sujetos que lo convierten en Estado, el Estado argentino, en realidad le están dando, o sea, están poniendo en el papel algo que ya se hace. ¿Sí? Por lo general, el derecho lo que hace, la definición básica del derecho, o el derecho liberal, para ser más concreto, es que lo que hace el derecho es materializar una relación que ya se estaba dando. Por ejemplo, no sé si algunos supongo que ya por ahí cursaron alguna asignatura presencial. Entonces el profe, por ejemplo, dice, bueno, no sé, damos 2 horas de clase y hacemos un intervalo. Cuando están faltando 10 o 15 minutos, las personas empezaron a salir al baño sin que el profe haga el intervalo. Es decir, ¿qué tiene que ver eso? Justamente, después de eso el profe va a decir, bueno, vamos a hacer un corte. Entonces lo que hizo es darle norma a algo que ya materialmente estaba sucediendo, es que se le estaban yendo los estudiantes. ¿Sí? Entonces, es lo que hace por lo general el Estado, darle norma a algo que ya estaba sucediendo materialmente. ¿Sí? Algo que ya estaba existiendo.
Y cierro el comentario acerca de la existencia del resto de las relaciones de producción. Existen relaciones de producción todavía, hoy en el presente, típicas del feudalismo, porque hay personas que lamentablemente viven pegadas a la tierra todavía y pagan algún tipo de arrendamiento por esas tierras en Argentina, en partes del mundo. Hoy por hoy el mundo es capitalista y tiene relaciones feudales. Y existen formas de esclavitud, no hace falta que lo explique, pero por dar dos ejemplos, el trabajo infantil en el sudeste asiático es totalmente normal. No nos olvidemos que la ex primera dama estaba acusada justamente de trabajo esclavo, creo que ella es la dueña de la filial de Chiqui o de Mimo, alguna de esas dos casas de ropa de Julián Aguada, y que casualmente estaba acusada de trabajo esclavo. Además de eso, la trata de blancas, ¿no? El secuestro de chicas y usadas para el mercado sexual es una forma de esclavitud. ¿Es distinta en el Imperio Romano? Sí, totalmente distinto, pero es esclavitud. Y está prohibida dentro de las relaciones de producción capitalista. Lo que no quiere decir que dentro del modo de producción de capitalista, bueno, vamos a decir, no existen las otras relaciones de producción y que en algún momento se conviertan en dominantes. Eso es lo que hace al modo de producción capitalista. O sea que la norma, que es resultado de las relaciones normales, digamos, comunes de todos los días, se haya convertido en ley y que de ese modo la relación dominante de producción sea la de tipo capitalista, venta de fuerza de trabajo comprada a cambio de dinero. ¿Por qué aparece el Estado como una institución aparentemente objetiva? En principio porque nadie está obligado a vender su fuerza de trabajo. ¿Sí? Uno, si quiere, se muere de hambre tranquilamente y no está obligado. Legalmente. O sea, como un esclavo, legalmente como si fuera un campesino en la Edad Media. Sin embargo, ¿por qué lo hace? Lo hace, bien dicho está por compulsión económica, porque la única manera de vivir es vendiendo su fuerza de trabajo. De otra manera no va a conseguir los bienes para la comida. De la misma manera, nadie puede, o sea, nadie está obligado a vender su fuerza de trabajo, nadie puede quitarle la propiedad legalmente, ¿sí?, a los capitalistas. Ese es el principio básico, por ejemplo, por el cual un capitalista mañana, supongamos Pechín, se enoja con el gobierno, levanta todo, cierra la fábrica y se va. Y uno dice, bueno, nos quedamos con Vicentín, como quisieron todos. En la estructura es eso. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones básicas que está en la Constitución Nacional es la protección de la propiedad privada. Y uno de los parámetros básicos de la propiedad privada es el uso y desuso. O sea, las personas tienen derecho a uso y desuso de los bienes que les son propios. ¿Qué es uso y desuso? Tengo derecho a usar lo que es mío y si quiero, no usarlo también. Es el derecho básico de la propiedad privada. De hecho, en el Código Civil que había, digamos, que se reformó y que se corrigió en la época del kirchnerismo, uno de los artículos que generó muchísima discusión entre los peronistas más clásicos, me refiero a aquellos que quedaron enamorados de la Constitución del 49, y los peronistas más modernosos, digamos, de los recientes, es que querían justamente una modificación en el derecho sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la vieja Constitución del 49 consideraba un bien básico, esencial, la tierra. Por lo tanto, si una persona X tenía un montón de tierra y no le daba uso, el Estado tenía derecho de expropiación para repartir esa tierra a quienes la necesitaran. Obviamente eso implicaba que con esa herramienta legal el Estado podía atentar contra la propiedad de cualquier cosa. Yo sé que ahora les puede sonar así como recontra temeroso, pero les aseguro que ninguno de todos ustedes tienen demasiadas, creo yo, que tienen demasiadas hectáreas en la pampa húmeda como para preocuparse de que le saquen el campo. Eso era justamente lo que estaba en discusión. Obviamente se dejó, como hasta siempre, más o menos, que no se puede tocar la propiedad. Pero justamente una de las cuestiones que estaba en discusión era eso. Era, ¿qué hacemos con las personas que tienen, no sé, 5.000 hectáreas totalmente abandonadas porque lo que están haciendo es
no queriendo ofrecerles divisas al Estado. Y no solamente no le ofrece divisas al Estado, sino que deja tierra abandonada cuando hay gente que se muere de hambre. Entonces, eso es justamente el derecho de propiedad. Tengo el derecho de usar y de abandonar si quiero porque es mía. Ese es el capricho de la propiedad. Bien. Una de las características que también es recordable, ¿sí?, del Estado es que el Estado, en defensa o en la búsqueda de esa garantía de la dominación, incluso toma decisiones en contra de la clase dominante, o sea, de los más ricos, de la burguesía, pero a favor de la nación. ¿Sí? O sea, el Estado es el garante de la dominación, o sea, hace todo para que la burguesía se perpetúe en su dominación, o sea, continúe siendo la dominadora, pero a veces, en pro de la nación, tiene que tomar decisiones contra la burguesía. Por ejemplo, podríamos dar un ejemplo bastante concreto, es el control monetario del dólar. O sea, el gran interés de la burguesía más encumbrada de nuestro país es tomar todos los dólares que puede y mandarlos a, por ejemplo, un paraíso fiscal. Esa lógica al Estado, no al kirchnerismo ni al macrismo, al Estado lo arruina. ¿Sí? Y como el Estado es la materialización de la nación, no puede permitir que eso suceda. Entonces, en pro de la nación, el Estado necesita controlar la fuga de divisas. ¿Sí? Es un ejemplo para que tengamos una idea, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que construye el Estado es la representación de que hay una homogeneidad en la nación, que somos todos iguales. Entonces, cuando el Estado construye una idea de una igualdad entre las personas, lo que oculta, ¿sí?, es que es parte de uno de los dos grupos. Nosotros dijimos que existen clases sociales. Eran dos clases, básicamente. En Millivan eran más. Pero, sin embargo, O'Donnell dice que más allá de que existan clases y que los recursos se distribuyan en base a la estructura de clases, el Estado aparece como representante de un colectivo, no de un solo grupo. Por eso construye la noción de pueblo y por eso construye la noción de nación. ¿Sí? El Estado aparece como una estructura colectiva. Y Argentina somos todos. Esa es la construcción del Estado. Por eso, valga el ejemplo concreto, el peronismo es tan poderoso, porque el peronismo asocia su existencia a la simbología del Estado. O sea, el escudo peronista es una versión modificada del escudo nacional. La bandera del peronismo es la bandera celeste y blanca. Entonces, si el peronismo asocia la simbología del Estado a la simbología del partido, significa que estar en contra del partido peronista es como estar en contra de la nación. No es un ejemplo de que está bien o no el peronismo, es cuán difícil es para desmantelar la ideología peronista. ¿Por qué? Porque está pegada, impresa a la ideología del Estado, y como está pegada, impresa a la ideología del Estado, uno parece que si fuera antinacionalista cada vez que discute con el peronismo. ¿Por qué? Porque se construye la idea de un peronismo que está basada en la nación. Y esa idea de nación es una idea de todos, no de algunos. Sí, y todos aquellos que estén en contra del peronismo, en esta lógica, parecen estar en contra de la nación. Son pendepatrias, gorilas. O sea, esa es la construcción que el peronismo hace de sí mismo. Por eso es bastante difícil enfrentarnos a esa lógica, ¿sí? Vuelvo de nuevo, el Estado, entonces, aparece por encima de la relación de dominación, pero esa relación de dominación, que es una relación de clases, el Estado la difumina, la esconde, detrás de este tipo de imágenes colectivas, que son la nación y el pueblo. El pueblo es un poco más complejo, que es lo que a O'Donnell le incomoda un poco. Dice, bueno, en algunos casos el pueblo va a permitir identificar a un sector de la población,
que es mayoritario, pero es un sector. En cambio, la nación es un arco de solidaridades mayor. Yo doy un ejemplo concreto de hasta dónde llega la solidaridad de la nación. Hace bastante tiempo, cuando en Escobar había todo como una onda medio fascista, habían atacado a un quintero boliviano y le habían quemado con la plancha del pecho un tatuaje que tenía, ¿no? Con una plancha de planchar la ropa. Esto que es bastante nefasto. Lo interesante es que tenía tatuado el boliviano en el pecho. El mapa de la Argentina. Pero me da lo mismo. La cuestión es cuánto poder tiene la nación o el Estado como distribuidor de la nación o de ese arco de solidaridad. Es que un sujeto que es inmigrante llega a la Argentina, se instala y logra cierto progreso, y lo primero que hace es tatuarse el mapa de un país que no es el de él, técnicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la capacidad de un Estado poderoso como el argentino es que con cierta velocidad te instala la identidad nacional. ¿Por qué? Porque eso es justamente por donde arrancamos, la inquietud de O'Donnell. ¿Cuán poderoso es el Estado para imprimir estas identidades colectivas? El Estado argentino tiene una fuerza importante para poder imprimir estas solidaridades colectivas, ¿sí?